traigo una nueva batalla de productos. En este caso se enfrenta la Miracle Complexion Sponge de Real Techniques a la famosa Beauty Blender. Este video es una demostración y reseña comparativa entre estas dos esponjas, que son muy revolucionarias y prácticas porque dejan la piel con un acabado como de aerógrafo, y además se puede usar con productos líquidos, en crema y hasta polvos. Si ven muchos videos de maquillaje habrán notado que la Beauty Blender es la herramienta sagrada de los maquilladores, y es que con ella se consigue un acabado impecable. Aparte, difumina y esparce el producto con mucha facilidad. Lo que las hace similares es el hecho de que los materiales, aunque son distintos, son libres de látex. Entonces esto nos permite que la podamos humedecer, así se usan, y la esponja no va a chupar tanto producto, por ejemplo, base. Entonces vamos a tener una mayor cobertura con una pasada o dos pasadas, y a diferencia de un pincel, esto no deja ninguna raya. Antes de cada uso lo que tenemos que hacer es ponerlas bajo el chorro de agua y apretarlas para que se vaya impregnando la esponja. Y a la misma vez esto va a ir creciendo en tamaño. Las dos crecen el doble prácticamente. Y eso va a permitir que la esponja sea menos densa. Va a ser más fácil la aplicación porque esto, recuerden que no se arrastra, sino que se presiona sobre la cara. La diferencia de precio entre ambas es muy grande. Entonces yo sé que hay muchas que prefieren gastar un poco menos, pero comprar algo que sea casi idéntico en calidad. Si probaron alguno de estos dos productos, no se olviden de escribir abajo cómo les fue con ellos. Yo ahora los voy a dejar con el video y espero que esta reseña les resulte útil. Lo primero que vemos es el packaging, ambos de plástico, pero lo bueno del de Beauty Blender es que podemos sacar el cilindro donde va encajada y usarlo como stand para dejarla secar. Estas son las esponjas en seco. Como pueden ver, la de Real Techniques es un poco más grande. La Beauty Blender original viene de color fucsia muy intenso y la otra en naranja, lo cual camufla más las manchas posteriores. Antes de pasar a detalles más puntuales, les aclaro que estas esponjas se usan húmedas. En este clip pueden ver cómo se hace. Además, la higiene es ultra importante. Yo las lavo después de cada uso, como es lo recomendado, y de esa manera no juntan bacterias. El jabón que uso es el Lifebuoy, que supuestamente es 99% antibacterial. Y Beauty Blender también vende sus jabones en sólido y líquido, hechos especialmente para cuidar todas las esponjas de la línea, pero aquí no es rentable comprarlo porque uno gasta muchísimo lavándolas siempre. Algunas bases las tiñen, en especial a la de Real Techniques, pero igual, aunque se vean las manchas, la esponja siempre va a estar limpia después del lavado. Ambas esponjas se usan de la misma manera, sin arrastrar, pero presionando suavemente, y esto es lo que da ese acabado de piel perfecta. Pueden usarse con una infinidad de productos como primer, base, rubor en crema o en tinta, productos cremosos para el contorno, iluminador líquido, y sustituyen a muchos pinceles. Ahora voy a pasar a la aplicación usando cada una en cada lado de mi cara y les cuento los pros y los contras de ambas. Lo que podemos notar al principio es que la Beauty Blender no retiene nada de agua y aplica la base perfectamente. Sería como una apariencia de segunda piel, sin imperfecciones pero sin lucir pesada. Están hechas a mano de una espuma que hasta ahora ninguna compañía pudo replicar. La aplicación es increíble, sin rayas y con mínimo uso de producto, que eso es lo mejor de todo. Lo bueno es que no es de látex, por lo tanto no causa alergias. Es de un material muy innovador con estructuras de células abiertas que se llenan de agua, y esto hace que usemos menos producto. Es como mucho más flexible que la de Real Techniques. La marca Beauty Blender tiene esta, que es la original, pero también otras como la Pure, que es blanca, que es apta para serums, prebases, cremas hidratantes y contornos de ojos. La Pro es de color negro, está diseñada para soportar mejor las manchas del maquillaje de larga duración o waterproof, y hasta se puede usar con autobronceante. También existe la Micro Mini, que se vende en un pack de 2 y por su tamaño es buena para el corrector de ojeras, cubrir pequeñas marcas y llegar a lugares más difíciles de alcanzar. La vida útil de estos productos es bastante corta comparándolos con una brocha, por ejemplo. Además, si las dejan húmedas en un lugar cerrado se les forman hongos. Con ambas noté que con el tiempo se ponen como más porosas, y aunque estén completamente secas no vuelven a su tamaño real. Como pueden ver aquí, una es nueva y la otra tiene 6 meses, ambas secas, pero la otra nunca volvió a su tamaño original. Lo malo de la Beauty Blender es que pierde casi todo su color fucsia neón al primer lavado, pero bueno, eso se debe a que usan colorantes hidrosolubles que no dañan al medio ambiente. Es muy delicada y cuando menos se dan cuenta ya se rompe alguna parte. Otra cosa que no me gustó de la Beauty Blender es que se seca muy rápido, lo cual puede ser bueno cuando la dejamos secar después del lavado, pero cuando nos estamos maquillando es como que llegas al último paso, tenés que volver a humedecerla de nuevo. Pero siento que cuando está un poco más vieja no pasa tanto eso.
Lo bueno de la Miracle Complexion es que tiene una forma mucho más conveniente para la aplicación del maquillaje. La parte plana yo la uso para las áreas más grandes de la cara, como las mejillas o la frente, la parte de la punta para los costados de la nariz o ojeras y la parte redondeada para todo el resto. El material en este caso es de espuma de poliuretano libre de látex. Es la mejor alternativa a la Beauty Blender y les conviene comprar esta antes que una imitación porque esas son como de otro material completamente distinto y mucho más duras. Entre lo malo de esta esponja es que se deteriora con mucha más facilidad que la otra. Es más, en la web te recomiendan cambiarla de 1 a 3 meses. Cuesta mucho más sacarle las manchas y queda como teñida para siempre. Tarda mucho más también en secar, como el triple podría decirles. Y entre todas las reseñas de la gente que vi, lo que dicen es que no tienen un control de calidad muy estricto, por lo tanto te pueden tocar algunas más duras u otras más blanditas. También es notablemente más densa que la Beauty Blender, retiene mucho más el agua y es menos porosa, por decirlo de alguna manera, lo cual hace que siempre se necesite más producto. Ninguna de estas esponjas se consigue aquí, pero como son tan populares, la mayoría de las revendedoras las tienen en stock. Si no, en Mercado Libre están, pero para comprar ahí hay que estar seguro 100% de que es original. La mayor diferencia es el precio. La Beauty Blender sale $20 y aquí la pueden conseguir por 400 pesos. Mientras que la Miracle sale $6 y yo la conseguí por 150. Más o menos 150 a 200 es el precio que se maneja aquí. A mí personalmente me costó mucho invertir en mi primer Beauty Blender, pero la primera vez que lo usé entendí que era como un viaje de ida y que cada peso valía la pena. Como conclusión les puedo decir que la de Real Techniques no es un reemplazo 100% idéntico de la de Beauty Blender, pero es una excelente alternativa, sobre todo si ven mi cara, ven que no hay diferencias. Por ahí, si tienen en cuenta que el material y la duración de la de Beauty Blender es mucho mejor, les conviene probarla, pero igual, teniendo en cuenta los resultados, cualquiera que usen les va a revolucionar el acto de maquillarse. No olviden sumarse a esta batalla con sus comentarios, sobre todo si usaron alguno de estos productos y pueden aportar más información. Yo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.